Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso por acá. Te recuerdo que estamos en la materia de historia, hoy miércoles 10 de febrero, y hoy nos toca hablar de las culturas del posclásico, es decir, de la cultura tolteca y la cultura mexicas. Recuerda que para el estudio de las civilizaciones mesoamericanas se dividió o se divide en tres tiempos. El primero es preclásico, que abarca eh, la cultura olmeca. Después es el clásico, ya estudiamos la semana pasada los mayas, teotihuacanos y zapotecas, y esta semana estaremos hablando de las posclásicas, toltecas y mexicas, ¿vale? Ok, ¿tú conoces a estas culturas, toltecas y mexicas? ¿Has escuchado hablar de ellas? Ok, acompáñame a ver, porfa, el siguiente video. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema de civilizaciones mesoamericanas. Ahora veremos la cultura tolteca, que tuvo gran influencia en Mesoamérica, y aquí te explicaremos por qué. Así que pon mucha atención. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, el actual estado de Hidalgo. Dominaron gran parte del centro de México, las costas del Golfo de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Guatemala. Los toltecas se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta. Esta civilización mantuvo intercambios comerciales con otras culturas que vivían en tierras lejanas, como la maya. Para ello, empleaban como moneda de cambio la semilla del cacao. A la caída de Tula, un grupo de pobladores de esta ciudad se dirigió a la región maya. Esto puede checarse en Chichén Itzá, sitio ubicado en el actual estado de Yucatán, en donde se observa gran similitud en las construcciones, como los atlantes y las serpientes emplumadas. Déjame en los comentarios qué otra cultura te gustaría. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema de civilizaciones mesoamericanas. Una de las civilizaciones más reconocidas de Mesoamérica fue la cultura mexica y en este video te hablaremos de ella. Así que pon mucha atención. En el periodo posclásico se desarrolló la civilización mexica y la historia cuenta que los mexicas provenían de un lugar llamado Aztlán, que los historiadores sitúan actualmente en el estado de Nayarit, en México. Los mexicas viajaron hasta llegar a la zona del lago de Texcoco. Ahí encontraron la señal que tanto habían buscado, la de un águila devorándose una serpiente encima de un nopal. Ahí deberían fundar su ciudad México Tenochtitlan, pero los islotes pertenecían a Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. Los mexicas estuvieron por muchos años bajo el dominio de Azcapotzalco, hasta que en 1428, junto con otros pueblos, se rebelaron en su contra y lograron derrotarlo. El dominio mexica se extendió por casi toda Mesoamérica, convirtiendo a México Tenochtitlan en la ciudad más poderosa de la región, hasta que cayó vencida por los españoles. Los mexicas ubicaron en lugares estratégicos fortalezas y formaron guarniciones para vigilar los territorios dominados y mantener la seguridad de las rutas comerciales donde se trasladaban tejidos, artículos preciosos, alimentos y también cautivos destinados al sacrificio. Todas estas riquezas convirtió a la capital mexica en una ciudad poderosa. El trono de sus gobernantes o señores era algo elegido entre los miembros de la familia gobernante.
Al igual que en otras culturas existieron grupos con ciertos privilegios, como los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras, los adivinos y los comerciantes. Estos últimos servían como embajadores y espías del imperio en sus viajes a tierras lejanas. Pero el grupo más numeroso era el dedicado a la agricultura y a los oficios comunes. Pero el grupo social menos numeroso y de más baja posición eran los esclavos, personas que tenían deudas o los que habían cometido algún delito. Los mexicas eran profundamente religiosos. Creían que la energía del universo, representada por el sol, podía agotarse, por lo que el movimiento de los astros se detendría y el mundo desaparecería. Y para evitarlo, debían alimentar dicha energía con sacrificios humanos. Los mexicas tenían especial interés en la educación. En sus primeros años, los niños eran educados por el padre y las niñas con la madre. Una de las referencias más importantes de esta cultura es el famoso calendario azteca, que estaba formado por 18 grupos de 20 días, que daban en total 360, a los que le añadían 5 más, considerados como sombríos o funestos. Déjame en los comentarios qué otra cultura te gusta. Súper interesante, ¿verdad? Definitivamente. Aquí lo interesante de todas las culturas mesoamericanas, recordemos, ya lo hemos platicado en otras clases, es lo avanzado que eran para el tiempo en el que se estuvieron desarrollando. Si tú pones estos como descubrimientos o avances que ellos tenían a la actualidad, yo entiendo que puedes creer que está hasta en un rezago, ¿verdad? ¿Cierto? Pero bueno, recuerda que no estábamos en la misma época y que en aquel entonces, si no fuese por esos descubrimientos que ellos nos dejaron, muchos de los avances que hemos tenido hoy en día no lo tendríamos, ¿sale? Bueno, entonces recordemos que el periodo posclásico abarcó del 900 a 1521. Estamos hablando después de Cristo, ¿va? Varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica durante este periodo. Recuerda que antes en el clásico fue cuando se dieron las batallas que dijimos que hizo que varias culturas o las 3 culturas principales de esa época desaparecieran. Y justamente lo que ocurrió fue que al pasar este proceso, varias civilizaciones o varios grupos, más bien no pueden llamar civilizaciones, sino grupos de personas nómadas, es decir, que van de un lugar a otro, de Aridoamérica, se asentaron otra vez en Mesoamérica durante el periodo posclásico, retomando las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto. Este periodo, el posclásico, se caracterizó por el incremento en conflictos armados. No creas que nada más se dio en el clásico, también acá. También se puede apreciar en los códices que se encontraron de aquella época la gran importancia de la guerra, las esculturas y la cerámica también, y la decoración de edificios. Los militares ocupaban posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defenderlas. Sí, por esta razón es que recuerdas que lo vimos muy al principio de este tema de culturas mesoamericanas, cómo estas culturas tenían jerarquías. Después de los sacerdotes venían los militares, porque eran los que daban la vida por su pueblo, ¿no? Ahora, acá te he puesto el mapa de la cultura tolteca. Recuerda que en este momento es cuando le puedes poner pausa al video y poder ubicar en el mapa que estamos elaborando cada que vemos una nueva cultura, puedes ir marcando ahí su ubicación, ¿vale? La cultura tolteca se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy conocemos como San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México. En Tula, lo que hoy conocemos como Hidalgo, su centro urbano más importante, convivieron diversos grupos como nahuas y otomíes. Se han encontrado indicios de un incendio en varios monumentos de
precisamente aquí en esta zona de Tula, por lo que se piensa que el fin de la ciudad ocurrió en forma violenta, es decir, derivado de una guerra. Bueno, y con respecto a los mexicas, hacia mediados del siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México, ¿sí? A ellos se les conocía como aztecas, ¿sí? Según el mito, según cuenta la leyenda, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán y retomaron elementos de otras culturas como la teotihuacana y la tolteca. Se les ha llamado el pueblo del sol porque era el astro que más veneraban, al sol. Creían que su dios Huitzilopochtli los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. De hecho, hay una película de ellos que se llama 1000 antes de Cristo. Y justamente en la película podemos ver cómo realizan sacrificios hacia el sol para que el sol deje de, en un inicio, nublarse y después ocurre un eclipse solar, de hecho. ¿Sale? Entonces, ellos lo atribuían a que este tipo de fenómenos naturales que nosotros hoy conocemos y sabemos que se llaman así, en su época no, claro, ellos pensaban que era la furia o el enojo de este dios. Gracias al poder militar de los mexicas, los mexicas fueron nombrados, los aztecas adoptaron el nombre de mexicas al llegar al Valle de México, ¿sale? Antes se les conocía como aztecas y una vez que se asentaron en el Valle de México, se les conocido como a esa cultura como mexicas. De hecho, si tú escuchas dentro de la historia universal, a muchos de nosotros nos llaman como aztecas o sangre azteca o tierra azteca, ¿sale? Precisamente de ahí viene, de esta mezcla de que antes eran conocidos a los mexicas como aztecas. Lograron dominar varias regiones de Mesoamérica, los mexicas, gracias a un gran poder militar, después de liberarse del dominio de Tepenaca en 1430. Es decir, que antes de 1430, los mexicas estaban bajo el dominio de los tepenacas. Para que veas, y te lo decía en clases 1, eso de las guerras no es algo nuevo, de la lucha del poder no es algo nuevo, ¿verdad? Después se aliaron con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba, formando la Triple Alianza, con la que lograron conquistar territorios más lejanos y recabar tributos. Los tributos también eran conocidos como estas personas que podrían sacrificar, que eran prácticamente esclavos o enemigos de guerra que guardaban o encarcelaban y después los sacrificaban. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, también plata, cuentas de jade, plumas como las del quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para sus sacrificios, por lo que la guerra para ellos era una necesidad permanente, es decir, les necesitaban de estas ofrendas, de estos tributos, y por eso es que siempre iban en busca de nuevos territorios. Los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlan sobre un islote del lago de Texcoco, el cual fue ampliándose con la construcción de chinampas. ¿Qué son chinampas? Son estructuras que hacían con madera sujetadas y en la parte de arriba llenaban con adobe o tierra, lo que conocemos como tierra, y ahí es donde construían sus casas. Obviamente esto lo ponían sobre el lago, eran como unas mini balsas, ¿sabes? Pero para casas. También permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año. Desarrollaron un pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl. El náhuatl es el idioma de los mexicas. La educación era obligatoria y existían 2 escuelas, una para los nobles, Calmecac, y otra para los demás jóvenes, Tepochcali. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlan. De hecho, hay una leyenda o
sí, leyenda, historia sobre la fundación de Tenochtitlan, de México, Tenochtitlan. Se dice que de ahí inclusive viene la leyenda de nuestro escudo nacional, ¿sí? Que el dios de los mexicas les dijeron en donde que cuando vieran una serpiente postrada sobre un nopal devorando, una águila, perdón, postrada sobre un nopal devorando una serpiente, ese era el lugar en donde ellos tenían que asentarse y justo lo vieron en un lago. Entonces, como era una instrucción de un dios y tú sabes que a estas civilizaciones todo lo que le decían los dioses era súper importante, y siguieron la instrucción al pie de la letra, como haciendo chinampas, ¿verdad? Y esa leyenda, no nada más la leyenda de la fundación de México Tenochtitlan, sino también de nuestro escudo nacional. De ahí viene el escudo nacional. Ahora, no olvides, porfis, que mientras yo estoy explicando sobre la cultura mexica, tú tienes que ubicar en tu mapa, ese mapa que tenemos por ahí bien padruris, la ubicación de esta civilización, ¿vale? Ya le puedes agregar también una imagen. Aquí está, mira, puede ser esta. Te he puesto mexicas o aztecas. Aquí puedes utilizar una de esas imágenes, ¿vale? Ahora, una vez terminado tu mapa, te voy a pedir que trabajes sobre los dos anexos, el de la cultura tolteca y la cultura mexica, ¿vale? Recuerda que estos anexos no es nada más que recortar y ubicar el número en donde le corresponde, iluminar y dejarlo pegado en tu libreta. ¿Por qué? Porque nuestros anexos son apuntes para nuestras evaluaciones próximas, ¿vale? Y una vez que termines, me mandas la evidencia fotográfica de estas dos actividades por este medio, ¿va? Bueno, entonces eso sería todo por nuestra clase del día de hoy de historia. Nos vemos más tarde para nuestra clase de formación. Bye.